Dicen que el golpe más duro no es la muerte, sino el desprecio de la sangre propia. Yo lo aprendí el día del funeral de mi esposo, frente a la iglesia de San Miguel Arcángel, con el rebozo negro sobre los hombros y el rosario en la mano. Escuché a mi hijo gritarme algo que me partió en dos. No mereces estar aquí. La puerta del templo estaba abierta, el ataúd ya dentro, y las campanas sonaban como si anunciaran no solo una misa, sino el fin de una vida que tardé décadas en construir. El coro cantaba: perdona a tu pueblo, Señor, mientras yo, la mujer que compartió 42 años de matrimonio con el difunto, quedé de pie en medio del atrio, sintiendo que el piso se volvía un pozo profundo bajo mis pies. Ni siquiera entonces lloré. No podía. El dolor era tan grande que hasta las lágrimas se negaron a salir. Me llamo Emilia Hernández de López, y antes de contarles cómo mi propio hijo me cerró las puertas el día que enterré a mi esposo Arturo López, déjenme regresar al principio, a cuando la vida era más sencilla, a cuando creíamos que el amor bastaba para no terminar así. Arturo y yo nos casamos jóvenes con más sueños que muebles. Él trabajaba como ayudante de carpintería en un taller de barrio. Siempre regresaba con olor a barniz y serrín pegado en el cabello. Yo cosía ropa para los vecinos. Nuestro hogar era una casita humilde en Puebla, techo de lámina, que sonaba hermoso cuando llovía y olía a café de olla con piloncillo cada mañana. No teníamos mucho, pero estábamos juntos, y eso era suficiente. Nuestra dicha se hizo doble el día que nació nuestro único hijo, Daniel López. Pequeño rojo llorón, pero nuestro milagro. Arturo lo cargó torpemente con las manos ásperas y ojos brillosos. Este niño va a llegar lejos, Emilia me dijo, más lejos de lo que nosotros jamás imaginamos. Y le creí, porque cuando uno ama a un hijo, todo lo ve grande. Daniel creció entre tortillas recién infladas, olor a madera recién cortada y noches frías donde los tres nos acurrucábamos bajo una manta mientras escuchábamos radio. De pequeño quería ser monaguillo y cada domingo lo acompañábamos a misa. Padre Miguel lo adoraba. Daniel caminaba por el pasillo con su sotanita blanca tan orgulloso que parecía un ángel perdido entre los bancos de madera. Cuando cumplió 6 años, Arturo le construyó un carrito de madera reutilizando ruedas viejas. Daniel lo empujaba por el patio hasta quedar sudado y feliz. El taller de Arturo se convirtió en su segundo hogar, olor a cedro, sonido de martillo luz, entrando por la ventana como bendición. Yo preparaba mole los domingos y Daniel mojaba pan para comerlo a escondidas cuando Arturo no veía. Éramos pobres, sí, pero ricos en manos, tiempo y amor. Con los años, Arturo logró abrir su propio taller, pequeño pero suyo, nuestro. Yo llevaba las cuentas, él lijaba, barnizaba, creaba. Cada mueble que salía era un orgullo. Con esfuerzo pudimos mandar a Daniel a una buena secundaria, luego preparatoria, después universidad. Todo para que él no conociera la pobreza como nosotros. Recuerdo su graduación. Daniel con traje sencillo y sonrisa tímida. Arturo con camisa nueva, que costó 2 meses de trabajo extra. Gracias por todo, nos dijo nuestro hijo. Un día lo sacaré del barrio. Creí esas palabras como si fueran promesa escrita en la Biblia. Daniel se convirtió en ingeniero industrial. Comenzó a frecuentar ambientes nuevos, compañeros nuevos, otra forma de hablar. Llegaba los fines de semana perfumado con camisa planchada y prisa en la mirada. Yo le servía su mole favorito, él comía rápido mientras revisaba el celular. El primer golpe, pequeñito, pero real, fue cuando le propusimos invitar a sus amigos a casa. Prefiero que no, dijo incómodo.
Mi casa es muy humilde. Me dio pena. No me lo dijo con maldad, pero dolió como un alfiler caliente. Arturo intentó salvar el momento. Cuando tengas tu propia casa, los invitas allá. Por ahora que sepan de dónde vienes. Daniel sonrió, pero miró hacia otro lado. Una grieta diminuta nació ahí. El día que conocimos a Lucía, la joven con la que luego se casaría, entendí que nuestro hijo estaba entrando en un mundo que ya no olía a pan caliente ni a madera, sino a oficinas de vidrio y restaurantes caros. Lucía era hermosa, elegante, educada, pero cuando probó mi mole, apenas tomó 2 bocados. Está interesante, dijo, con esa palabra que duele más que una crítica directa. Daniel rió, y yo entendí que la distancia emocional no se mide en kilómetros. Con el tiempo las visitas se hicieron raras, las llamadas breves, navidades con la familia de Lucía, cumpleaños con compañeros, nosotros obrando en los planes del hijo que criamos con el alma. Pero aún así, cada noche yo prendía una veladora y pedía a Dios que lo cuidara. Las madres no dejamos de amar porque nos duela. Cuando Arturo enfermó del corazón, llamé a Daniel con urgencia. No puedo ir esta semana, mamá. Tengo junta. No lo juzgué. No, entonces. El amor ciego siempre busca excusas para justificar ausencias. Pero la enfermedad avanzó y finalmente Arturo se apagó una madrugada sosteniendo mi mano. Yo pensé que Daniel llegaría con lágrimas, con flores, con abrazo, pero llegó con prisa, con papeles, con distancia. Y una semana después, frente a la iglesia, mi propio hijo me negó la entrada al último adiós del hombre que me amó toda la vida. Yo permanecí afuera, escuchando los cánticos desde la banqueta mientras el féretro avanzaba sin mí. El mundo se volvió gris y yo me hice pequeña. Aquel día no entendí por qué Dios me dejaba vivir ese dolor. Hoy sé que era el inicio de una historia que todavía arde en mi pecho, pero que también me enseñó que la dignidad de una madre puede romperse, pero también reconstruirse. Para entender cómo llegamos al día en que mi hijo quiso arrebatarme toda la casa, el taller, la memoria misma de mi esposo, primero hay que conocer la historia que nos trajo hasta ese dolor. Porque nadie nace ingrato, nadie se vuelve soberbio de un día para otro. A veces la ambición crece como maleza silenciosa y cuando uno nota que ha invadido el jardín, ya es tarde. Arturo López y yo no teníamos nada cuando empezamos, pero sí teníamos amor. Y con amor, el trabajo nunca pesa igual. Recuerdo aquellos amaneceres fríos en Puebla. Yo me levantaba antes que el sol molía café en el metate y ponía canela a hervir. El olor llenaba la cocina y llegaba hasta el pequeño cuarto donde Arturo dormía con un brazo sobre la frente. Él se sentaba despeinado y decía: «Ese olor vale más que cualquier reloj caro». Yo reía. Él tomaba su taza mientras yo calentaba tortillas en el comal. La vida era dura, sí, pero compartida sabía a gloria. El taller llegó después como fruto de muchos sacrificios. Arturo comenzó trabajando como ayudante. Aprendió técnicas, mejoró su mano, ganó la confianza de clientes. Un día regresó con brillo en los ojos y una llave vieja en la mano. Emilia dijo casi temblando: «Me ofrecieron comprar un espacio pequeño, nada lujoso, pero sería mi taller». Hipotecamos lo poco que teníamos. Vendimos mi máquina de coser y algunas joyas heredadas. Nunca olvidaré cómo él pasó la mano por la mesa de trabajo recién instalada, reverente, como si acariciara un altar. «Aquí construiremos nuestro futuro», me dijo. Y así fue. El taller olía siempre a madera fresca, barniz y sueño. Cada silla, cada puerta, cada mesa
tenía parte de nuestras manos. Cuando Daniel nació, su cuna también la hizo Arturo lijada con tanto amor que parecía seda. De niño, Daniel corría entre virutas y trozos de madera. Arturo lo subía sobre la mesa de trabajo y le decía: «Mira, hijo, esto es lo que el esfuerzo crea». Yo apostaría mi vida a que si el Daniel adulto recordara ese momento, lloraría. Los años pasaron y el taller creció. No nos volvimos ricos, pero sí estables. Pagamos su escuela con trabajo honrado y noches sin dormir. Daniel siempre fue listo, curioso, con hambre de aprender. Sacaba buenas notas, quería más. Nosotros también queríamos más para él. Lo inscribimos en una preparatoria mejor fuera del barrio. Ahí conoció otro mundo. Compañeros con autos, ropa de marca, padres empresarios. Recuerdo cuando llegó con una mochila nueva brillante. «Me la prestó un amigo», dijo orgulloso. Yo sonreí, pero sentí un pequeño escalofrío. A veces la comparación es la raíz que arranca la gratitud. A los 18 entró a la universidad en Ciudad de México. Arturo y yo lloramos el día que se fue. Le hicimos un lonche enorme, como si con tortillas pudiera llevarse un pedazo de hogar. «Para que no olvides de dónde vienes», le dije mientras metía una servilleta bordada con sus iniciales. Daniel asintió como quien quiere, pero no sabe si podrá cumplir. Los primeros meses nos llamaba seguido. «Mamá, estoy bien. Papá, conseguí prácticas. Los extraño». Luego las llamadas se hicieron más rápidas, después más espaciadas. Finalmente, silencios. Eso no significa que se hubiera vuelto malo. Solo estaba creciendo en un mundo que exige más brillo y menos raíz. Lo entiendo ahora, aunque en ese entonces dolía como tener una espina clavada y no saber sacarla. Un día Daniel llegó con Lucía, hermosa, delicada hija de familia acomodada. Su perfume llenó la casa y yo me sentí como una maceta barata al lado de un florero fino. No por envidia, yo sabía quién era, pero sí por un presentimiento que me mordió suave el corazón. Les preparé mole. Arturo encendió la radio con música de tríos. Quise que se sintieran en casa. Lucía sonrió educada, pero dejó la mitad del plato. «Está interesante», repitió. Y esa palabra quedó flotando como nube gris. Daniel no lo notó, o no quiso notarlo. La boda fue sencilla, pero elegante en la ciudad. Nos dieron mesa al fondo. El fotógrafo nunca llegó a tomarnos foto con los novios. Arturo me apretó la mano, fingiendo orgullo, mientras tragaba un poco de tristeza. Yo sabía que el amor de padres no se mide en lugares asignados en una boda, pero aún así duele ser invitado a la fiesta de tu propio sacrificio como espectador. El día que Arturo comenzó a enfermar, el taller estaba lleno de polvo de cedro. Él se detuvo, respiró con dificultad y vi su mano temblar. Lo llevé al médico. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca. Llamé a Daniel. «Hijo, tu papá está grave». «Mamá, tengo una presentación importante. Les envío dinero». «Sí». El dinero llegó, pero él no. Noche tras noche le daba medicamentos, le preparaba té de manzanilla, le masajeaba el pecho, mientras él cerraba los ojos y decía: «No quiero que sufra sola cuando yo falte». «No hables así», le rogaba. «Te vas a poner bien». Arturo sonreía con esa serenidad de quien ya sabe su destino. Semanas después, su respiración se volvió hilo delgado. Yo estaba junto a él cuando cerró los ojos por última vez. Mis lágrimas cayeron sobre su mano inmóvil. Una parte de mí murió con él. Pensé que Daniel vendría corriendo a sostenerme, pero llegó frío, distante, no con consuelo, sino con papeles.
Aún así, incluso con el trato duro, mi corazón de madre buscaba esperanza. Pensé que el día del funeral nos abrazaríamos. Pensé que ante la muerte la sangre se recordaría. Pero frente a esa iglesia, Daniel me negó la entrada. Dijo que no merecía estar ahí. Y mientras el ataúd de Arturo entraba, la puerta se cerró frente a mí como un juicio. Yo me quedé afuera, bajo el sol con el rosario entre los dedos y el corazón deshecho. El canto de misa sonaba al otro lado del muro como si el cielo estuviera separado de mí por solo una puerta. Pero una puerta que mi hijo decidió cerrar. Aquel día perdí a mi esposo y sentí que también perdí a mi hijo. Pero aún faltaba lo más doloroso. Una semana después, Daniel volvió, y no para abrazarme, sino para decir las palabras que se quedaron tatuadas en mi pecho. Mamá, quiero la casa y el taller, me corresponden, firma. Y ahí comenzó la batalla que cambiaría todo. Daniel volvió una semana después del funeral. Tocó la puerta sin flores, sin abrazo, solo con una carpeta bajo el brazo. Yo pensé que venía a hablar, a llorar conmigo, a pedirme perdón. Pero no. Mamá dijo sin mirarme, necesito que firmes unos papeles. ¿Qué papeles? Para poner la casa y el taller a mi nombre. Es lo justo. Soy el único hijo. Sentí un escalofrío. Apenas podía creerlo. Daniel, tu padre dejó claro que todo era para protegerme. Él apretó la mandíbula impaciente. Papá estaba enfermo. Tú lo manipulaste. Si no firmas, ahora llevaré el caso a un juez. Las palabras me atravesaron como puñal. Mi propio hijo, el niño que yo cuidé, con noches sin dormir, ahora me hablaba como un extraño. No voy a firmar, respondí con un hilo de voz. Hubo un silencio tenso cargado de resentimiento. Entonces prepárate, dijo, y se marchó. Yo me quedé de pie frente a la puerta cerrada, sintiendo que la casa, antes hogar, se convertía en campo de batalla. A veces la vida no te rompe con gritos, sino con frialdad. Los días pasaron lentos. Me movía por la casa como sombra, tocando las cosas de Arturo para sentirlo cerca. Su taza preferida, su sombrero colgado junto a la puerta, la silla vacía del comedor que nadie más se atrevía a usar. Dormía con su almohada para no sentir la cama tan grande. Una mañana encontré en el cajón una carta con mi nombre, la letra temblorosa de Arturo. Emilia, si un día faltara yo y Daniel intenta quitarte lo que es tuyo, recuerda que tú estuviste, nadie más. Defiéndete no por dinero, sino por dignidad. Apreté el papel contra el pecho. Lo leí 3 veces. Me dio fuerza. Daniel cumplió su amenaza. A los pocos días llegó una notificación oficial: impugnación del testamento de Arturo López. Decía que Arturo no estaba en pleno uso de sus facultades al firmar, que yo lo había manipulado, que quería anular el documento. Sentí vergüenza, rabia, miedo, pero más que todo tristeza. Fui a buscar ayuda legal. Un conocido me recomendó a la licenciada Gabriela Torres, una mujer de ojos firmes y voz serena. Su oficina olía a café y papel nuevo, como lugar donde empiezan las batallas limpias. Me recibió con una sonrisa comprensiva. Siéntese, señora Emilia, cuénteme todo. Y le conté, desde la enfermedad de Arturo hasta el día en que Daniel me cerró la puerta en la iglesia. No omití nada, aunque me doliera recordarlo. Cuando terminé, Gabriela tomó mis manos entre las suyas. Su esposo dejó un testamento válido firmado ante notario. Usted es la heredera legal. Daniel puede intentar impugnarlo, pero no será sencillo. Tiene derechos como hijo, sí, pero no puede borrar la voluntad del difunto. Tengo miedo, admití con la voz rota. Es mi hijo. No quiero pelear con él. A veces defenderse también es amar, respondió ella. Amar no es permitir,
que te arrebaten lo que construiste con tu vida. Usted estuvo con su esposo hasta el final. Eso tiene peso jurídico y humano. Guardé silencio. Respiré profundo. Arturo me pedía valor en cada palabra de aquella carta. Lo defenderé, dije al fin. ¿Por él? ¿Por mí? Gabriela asintió con respeto. Entonces prepare su corazón. Esto puede ser largo y doloroso. Para enfrentar el juicio necesitaba pruebas. Recopilé historiales médicos, recetas, informes. Busqué papeles viejos, recibos del taller, incluso fotografías de Arturo trabajando días antes de su muerte todavía lúcido y activo. Cada documento era una memoria. Cada memoria una punzada en el pecho. Una noche, mientras ordenaba cajas, encontré un USB etiquetado Testamento, video. Mis manos temblaron. Lo abrí en la computadora, Arturo, sentado en la oficina de Gabriela, hablando con claridad. Yo, Arturo López, declaro en presencia de testigo y notario que dejo todo a mi esposa Emilia. Ella ha sido mi sostén, mi compañera, mi fuerza. Si un día mi hijo intenta reclamar lo que no trabajó, ruego que se haga valer mi decisión, no por castigo, por justicia. No pude evitar llorar, no por victoria, todavía no la había, sino por amor confirmado. El juicio se programó semanas después. Cada día anterior fue un rosario interminable. La gente murmuraba en el barrio. Algunos me apoyaban, otros criticaban. Siempre hay quien cree saber más que uno de la propia vida. Doña Carmen, la vecina que nos vio crecer como familia, me dijo un día: «Hija, a veces los hijos se ciegan, pero si Dios es justo, la verdad saldrá». Yo asentí, confié en que así sería. La mañana de la audiencia desperté antes del alba. Preparé café, pero casi no lo probé. Las manos me sudaban. Me puse mi vestido crema y mi rebozo favorito. Antes de salir, toqué la foto de Arturo y susurré: «No me sueltes». El juzgado era frío con muros altos y eco duro. Daniel llegó con Lucía, traje impecable, mirada cortante. Ni un mamá, ni un ¿cómo estás? Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Nos sentamos en lados opuestos como enemigos. La abogada Gabriela abrió su carpeta con seguridad. Daniel jugaba con su pluma con nervios que intentaba ocultar. Yo apretaba el rosario en silencio. El juez entró, todos de pie. Caso número 32246B. Impugnación del testamento del señor Arturo López. Procedemos. La respiración se me cortó. Daniel habló primero, señalándome como culpable. Dijo que yo lo manipulé, que Arturo estaba débil, que él como único hijo merecía heredar. Yo quería gritar, no es cierto, pero Gabriela me tocó la mano discretamente. «Confía», decía ese gesto. Luego fue nuestro turno. Ella presentó pruebas médicas, informes, fotografías. Cada palabra era firme como martillo sobre yunque. Daniel resopló irritado. «Mi padre nunca habría dejado todo a mi madre», gritó. El juez golpeó la mesa. Silencio en la sala. Gabriela entonces sacó la USB. La conectó. La pantalla se encendió. Y la voz de Arturo llenó el juzgado como eco divino. «Dejo todo a mi esposa Emilia, porque ella estuvo, porque ella merece vivir en paz». Daniel bajó la mirada. Yo cerré los ojos. Sentí la presencia de Arturo como una mano cálida en mi hombro. El video terminó y el silencio pesó como lápida. La historia empezaba a girar. El salón del juzgado quedó en silencio tras el video. Podía escucharse incluso el zumbido tenue del aire acondicionado. Arturo, desde aquella pantalla, parecía mirarnos a todos desde otro lugar, con esa serenidad
que siempre tuvo para resolver lo importante sin levantar la voz. Daniel cerró los puños incrédulo. Lucía a su lado tragó saliva y cruzó las piernas inquieta. Muchos asistentes se miraron entre sí. Algunos movieron la cabeza con pena, otros con desaprobación. Y yo reuní todo el valor que me quedaba para no llorar delante de mi hijo. El juez se acomodó los lentes y habló con calma. El video es claro. El señor Arturo López expresa voluntad consciente. Además, hay firma notarial previa. ¿Desea la parte demandante presentar pruebas adicionales? Daniel se puso de pie demasiado rápido. La silla raspó el suelo. Mi padre estaba enfermo. No sabía lo que hacía, gritó perdiendo control. El juez golpeó la mesa con el mazo. Modere su tono. Este tribunal respeta el duelo, pero no tolera gritos. Daniel respiró hondo. Lucía le tocó el brazo, como pidiendo que se calmara, pero él se soltó. Se notaba la mezcla de frustración y vergüenza hervirle por dentro. La licenciada Gabriela se levantó y caminó hacia el estrado con seguridad serena. Su señoría, además del video, presentó informes médicos que prueban que don Arturo mantuvo lucidez hasta sus últimos días. También testimonio escrito de la doctora que lo atendió regularmente. Y una carta manuscrita dirigida a su esposa Emilia. El juez tomó la carta. Sus ojos la recorrieron con atención y entonces leyó en voz alta, palabra por palabra, como sentencia inevitable. Emilia fue mi compañera, mi fuerza, mi soporte. Mientras mi cuerpo se apagaba, ella mantuvo la luz encendida. Le dejo todo para que siga viviendo con dignidad. Si Daniel decide un día volver con humildad, confío en que sabrá encontrar el camino. Un murmullo recorrió la sala. Yo llevé una mano al pecho. Era como si Arturo hubiera regresado solo para defenderme. Daniel apretó la mandíbula. Eso no es justo, soy su hijo. Gabriela respondió con calma que cortaba como filo. Ser hijo no otorga derecho a borrar el esfuerzo ajeno. El amor también se demuestra con presencia, no solo con sangre. Daniel la fulminó con la mirada. Yo vi a mi hijo herido, sí, pero también vi al hombre que la vida empezaba a desnudar de orgullo. El juez tomó una pausa larga. Todos contuvimos la respiración. Después de escuchar pruebas y considerando la voluntad explícita del testador, miró a Daniel con firmeza. El testamento queda validado a nombre de la señora Emilia Hernández de López. Caso cerrado. Un golpe seco del mazo. Sentencia final. Lucía abrió los ojos sorprendida, indignada. Daniel quedó rígido, como si el alma se le hubiera caído al suelo. No, no, murmuró. Esto no puede quedar así. Yo no celebré. No pude. Porque ganar frente a tu hijo nunca es triunfo. Es cicatriz. Cuando salimos del juzgado afuera, el cielo estaba encapotado. Olor a lluvia, a cambio inevitable. Gabriela caminó a mi lado. Ganó, señora Emilia. Don Arturo estaría orgulloso. Yo asentí sosteniendo el rosario con dedos fríos. ¿Qué debería sentir?, pregunté con voz baja. Lo que su corazón le permita, respondió ella con suavidad. En ese momento vimos salir a Daniel. Caminaba rápido, con la mirada clavada en el piso. Lucía lo alcanzó. Daniel, ya. Tranquilízate, intentó ella. Él se giró hacia mí, sus ojos rojos llenos de frustración y dolor. ¿De verdad vas a quedarte con todo?, preguntó con voz rota, casi un reproche infantil. Yo respiré hondo. Mi respuesta tenía que ser firme, pero amorosa. Daniel, lo que dejó tu padre es también mi vida. Yo trabajé, yo estuve. No es castigo,
es justicia. Él dio un paso atrás herido. Te vas a arrepentir, susurró más para sí mismo que para mí. Luego se alejó arrastrando su sombra detrás. Lucía lo siguió, pero antes giró hacia mí, con un destello humano raro, inesperado en la mirada, como si por un segundo comprendiera el dolor que cargaba. Yo regresé a casa sola. Nadie me esperaba tras la puerta. Las paredes me recibieron con eco y fotos viejas. Hice café, aunque no tenía hambre. Me senté en la silla de Arturo. Sentí el pesar de años y lloré. No por bienes, no por papeles. Lloré porque el amor duele cuando se quiebra. Los días siguientes todo siguió igual. Afuera. Pero dentro de mí nada era igual. Miraba la cama vacía, el taller silencioso, el plato de Arturo guardado intacto en la repisa. La vida siguió, aunque yo no sabía cómo seguirla. Daniel no llamó. Lucía tampoco. La herida estaba abierta. Y yo esperé. Porque las madres esperamos incluso cuando sabemos que el hijo no vuelve. En el barrio comenzaron murmullos, que era justo, que era triste, que un hijo no debería demandar a su madre. Cada palabra ajena era sal y consuelo a la vez. Una noche, mientras ordenaba los papeles que quedaron después del juicio, pensé en Arturo, en su voz, en aquel video, en su carta temblorosa. Sentí que él no me dejó riqueza. Me dejó una responsabilidad no abandonar mi dignidad aunque doliera. Pero la historia aún no estaba completa. El juicio había terminado, sí. Pero la vida, esa jueza silenciosa, apenas empezaba a dictar consecuencias. Daniel creía que podía recuperarse, que podía rehacer su plan, que su orgullo bastaría para sostenerlo. Pero la realidad es paciente, y las caídas de los soberbios nunca son inmediatas. Son lentas, desgastantes como gota que perfora roca. Y esa caída estaba por comenzar. Sin gritos, sin venganza, solo verdad. El juicio terminó, pero la vida no cierra capítulo tan rápido. Daniel salió del tribunal con pasos firmes, aunque yo vi el temblor en sus manos. La derrota no cae de golpe. Primero se instala como sombra pequeña silenciosa que sigue a uno a todas partes. Durante las semanas siguientes, el barrio se llenó de rumores. Yo no los buscaba, pero siempre llegaban como hojas arrastradas por el viento hasta la puerta de mi casa. Al principio decían que Daniel seguía confiado. Él dice que puede recuperarse, contó un vecino. Está pidiendo dinero para un proyecto nuevo, escuché en la carnicería. No me alegraba. Cada palabra era una espina. Aunque mi hijo me hubiera tratado como enemiga, el amor de madre no sabe odiar. Una tarde de mercado, mientras compraba jitomates, escuché sin querer a dos señoras hablar cerca de mí. Daniel López pidió prestado a los papás de Lucía. Ya lleva 2 meses sin pagarles. Dicen que sacó tarjetas de crédito, que los intereses lo están ahogando. Me quedé quieta con la bolsa entre las manos. El aire olía a cilantro y tortilla recién hecha, pero todo me supo amargo. Esa noche recé con más fuerza que nunca, no por la casa, no por el taller, por mi hijo, porque el orgullo hunde más que cualquier deuda. Los meses pasaron y las noticias siguieron llegando cada vez más negras, no de golpe, sino como gotas que anuncian tormenta. Supe que Daniel había intentado abrir un negocio pequeño con un amigo de la universidad. Fracasó. Después buscó inversionistas. Lo rechazaron. Luego pidió préstamos en el banco. Le aprobaron uno, después otro y otro. Pero las deudas crecen más rápido que los sueños. Lucía, acostumbrada al brillo y al estatus, comenzó a cansarse.
Una vecina cuyo primo trabajaba en el mismo edificio donde vivían ellos, me dijo: dicen que Lucía ya no duerme con él, que pasa las noches en el cuarto de visitas. Yo cerré los ojos con un dolor sordo. Imaginé a mi hijo en una cama fría, mirando al techo, preguntándose dónde había fallado. Y cuando uno pierde paz en casa, empieza a perderlo todo. Un sábado fui al supermercado por aceite y pan. En el pasillo vi a Lucía. No llevaba maquillaje, el cabello recogido a la prisa. En el carrito, solo una lata de atún, arroz barato y leche en polvo. Lucía. Me acerqué despacio. Ella se quedó inmóvil, después bajó la mirada. Ya no había soberbia en sus ojos, solo cansancio. Doña Emilia, dijo con voz suave, rota, yo también creí que el dinero lo era todo, que tener más significaba vivir mejor. Me equivoqué. Yo no respondí. ¿Qué se le dice a quien también cayó? Ella respiró hondo. Daniel está desesperado. Dice que si usted le diera la casa todo se arreglaría. Pero yo ya no tengo fuerzas para seguir así. Voy a volver con mis padres. Cuide a su hijo, aunque ya no sea mi esposo. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y se fue. Nunca la volví a ver. Y aunque me hirió durante años, esa última frase me hizo rezar por su vida. El descenso de Daniel continuó. Semanas después, supe que perdieron el departamento por falta de pagos, que vendió el auto, que alquilaba un cuarto pequeño en las afueras de la ciudad. Pero lo más duro llegó una noche cuando doña Carmen, la vecina, tocó mi puerta. Emilia, perdón por venir así, pero me contaron algo. ¿Qué pasa? Ella dudó como quien teme lastimar con la verdad. Lo vieron durmiendo en su carro 2 noches seguidas frente a un Oxxo. El guardia le tuvo lástima y le regaló café. Yo sentí un golpe en el pecho. Imaginé a mi hijo solo con la ropa arrugada, cubriéndose con una chamarra vieja, mientras los autos pasaban como sombras. Y me quise quebrar, pero no salí a buscarlo, porque amor no es rescatar cuando aún no ha nacido arrepentimiento. Amor también es esperar. La noche que mi hijo volvió, llovía con fuerza. El cielo se abría en truenos y el patio olía a tierra mojada. Escuché el timbre. Cuando abrí, Daniel estaba ahí, empapado, flaco, ojeroso. Ya no quedaba rastro del hombre que alzó el mentón en el tribunal. Frente a mí solo había un niño grande, perdido. Se quedó bajo la lluvia sin atreverse a dar un paso, mirándome igual que cuando tenía 5 años y rompía un plato sin querer. Titubeó, respiró, y con voz quebrada, esa voz que derrumba a cualquier madre, dijo: «Mamá, ¿todavía cabe un hijo que ya no tiene nada?» Yo me llevé la mano a la boca. No corrí hacia él de inmediato, no por dureza, sino porque el corazón, cuando se rompe tanto, necesita segundos para creer en el milagro. «Pasa, hijo», le dije al fin. La puerta nunca estuvo cerrada, solo esperaba que quisieras tocarla. Él entró lentamente y el agua chorreó de su ropa sobre el piso de la sala. Supe que era el momento más frágil y más verdadero de su vida. Le preparé café de olla, el mismo aroma que lo vio crecer. Pero esta vez Daniel lo tomó despacio, agradecido, con manos temblorosas. «Perdóname», susurró, «no supe valorarlos. Creí que la vida era otra cosa. Perdí todo lo que pensaba importante». Yo acaricié su espalda con ternura que solo la maternidad conoce. «No perdiste todo», respondí. «Aún te tienes a ti. Y si estás dispuesto a cambiar, también me tienes a mí». Él lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar. Y yo lloré con él no por derrota, sino porque la humildad de un hijo puede sanar años de distancia. Aquel día no recuperé dinero ni papeles.
Recuperé algo más profundo, un hilo de amor que aún no estaba roto por completo. Pero la reconstrucción apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron lentos, como cuando se intenta encender un fuego con leña húmeda. No basta con querer. Hay que soplar, cuidar la flama, tener paciencia. Daniel se quedó en casa. Le preparé un cuarto, el mismo donde dormía cuando era niño. A veces lo escuchaba llorar de madrugada. No siempre lo consolaba. Aprendí que algunas lágrimas son necesarias para limpiar el alma. Por la mañana tomábamos café juntos. Ya no hablábamos del pasado. Eso todavía dolía. Hablábamos del presente, de lo que podía hacerse, de lo que él necesitaba cambiar. «Quiero trabajar», me dijo una tarde. «No importa dónde, solo quiero empezar». Yo asentí. «No esperes un puesto de traje y corbata. Empieza donde te abran la puerta». Daniel tragó saliva. «Lo sé, mamá. Ya no busco títulos. Busco dignidad». Al día siguiente, comenzó a tocar puertas. Fue a bodegas, talleres, tiendas pequeñas. Al principio nadie lo contrataba. «No tenemos vacante, no cumples el perfil, llámanos el próximo mes». Yo lo veía volver frustrado, pero con una fuerza nueva en la mirada. Una semana después, doña Carmen, la misma vecina que me avisó cuando él dormía frente al Oxxo, vino a verme. «Mi sobrino trabaja en un taller de carpintería», dijo. «Están buscando ayudante. El sueldo es poco, pero es honesto». Miré al cielo como agradeciendo en silencio. «¿Crees que lo acepten?», pregunté. «Si tu hijo está dispuesto a aprender, sí». Cuando Daniel volvió esa tarde cansado, le di la noticia. Sus ojos se iluminaron con esperanza. «Carpintería. Jamás he tocado un serrucho, mamá. Tampoco sabías caminar cuando naciste», sonreí, «y mira ahora». Él rió por primera vez en mucho tiempo. El primer día en el taller, llegó con manos suaves de oficina y volvió con dedos llenos de astillas. Me enseñó las marcas con orgullo infantil. «Duelen», dijo riendo, «pero este dolor me hace sentir vivo». Yo le puse pomada y recordé cuando curaba sus rodillas raspadas de niño. La vida a veces nos regresa a los mismos lugares para enseñarnos cosas nuevas. Cada día Daniel aprendía a medir, lijar, cortar, ensamblar. El maestro del taller, don Hilario, hombre de bigote espeso y paciencia infinita, le tomaba cariño. «Su hijo tiene buen corazón», me dijo un día. Solo estaba perdido. No respondí, pero mi pecho se llenó de calor. Un mes después, Daniel terminó su primer proyecto, una silla de madera sencilla, pero firme. La trajo a casa con una sonrisa tímida, como quien entrega un regalo torpe, pero lleno de amor. «La hice yo», dijo. «A mano». Yo mismo lijé cada esquina. Yo la toqué con cuidado como si fuera algo sagrado. No era perfecta. Tenía un pequeño desnivel y una astilla que quedó sin lijar. Pero para mí era la silla más hermosa del mundo. «¿Qué vas a hacer con ella, hijo?», pregunté. Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos se humedecieron. La llevó al altar donde tengo la foto de Arturo con una veladora siempre encendida. La colocó frente al retrato, se quedó mirando largo rato. Y entonces pasó algo que me deshizo por dentro. Daniel se arrodilló con lentitud, juntó las manos y dijo con voz entrecortada: «Pa, esta silla es para ti, para cuando vengas de visita». Luego comenzó a rezar un Padre Nuestro completo con la voz quebrada, pero firme como cuando era monaguillo de pequeño. Yo me tapé la boca con las manos. No podía creer que aquel hombre que me gritó afuera de la iglesia fuera el mismo que ahora lloraba frente al altar. Cuando terminó la oración, se quedó hincado un momento más. «Perdón, papá», susurró. «No supe verlos. No supe valorar nada. Voy a honrar lo que dejaste. Lo juro».
Las lágrimas cayeron en el piso como lluvia que limpia la tierra. Yo me acerqué en silencio y puse mi mano en su hombro. No dije nada. Las palabras sobran cuando el corazón finalmente habla. Poco a poco, Daniel comenzó a cambiar no solo en acciones, sino en alma. Se levantaba temprano, llegaba con serrín en el cabello, sonreía más. Por las noches medíamos juntos el progreso, cuánto había ahorrado, cuántas cuotas de deuda faltaban. No era magia, era trabajo, caída, levantada, constancia. Un día llegó con una sorpresa. Mamá me dijo dejando una llave en la mesa. Esta es la llave del taller. Don Hilario me confió cerrar algunas noches. Dice que ve potencial en mí. Yo sentí un orgullo que no sabía que aún cabía en mi pecho. Con el tiempo, los vecinos dejaron de hablar de su fracaso y empezaron a decir: el hijo de doña Emilia está trabajando duro. Ya no es el mismo muchacho altivo. Ese muchacho cambió. Y sí cambió. Porque el dolor, cuando se mira de frente, puede convertirse en maestro. Una tarde de domingo, mientras tomábamos chocolate caliente, Daniel habló con voz firme. Mamá, quiero hacer algo más grande. Quiero fabricar muebles completos, juegos de comedor, cabeceras, y venderlos honestamente. ¿Crees que pueda solo? No solo sonrió, con tu ayuda. Mi ayuda reí. Yo solo sé coser, y administrar, y organizar, y hacer café. Además, tú fuiste el corazón de papá. Yo quiero que seas el corazón del taller. Sentí una ternura infinita. Si lo hacemos, respondí, será con reglas. Respeto, comunicación y nada de exigir amor con chantaje. Lo sé, me miró con seriedad. Ya aprendí que el amor no se obliga, se merece. Yo respiré hondo. Años esperando escuchar esas palabras. Abrimos el pequeño taller en la cochera de la casa, con el olor a madera como nueva vida. Daniel construyó mesas. Yo bordaba manteles para acompañarlas. Él lijaba al ritmo de la radio. Yo cosía junto a la ventana. No éramos ricos, pero éramos paz. Y paz vale más que cualquier herencia. A veces todavía dolía recordar aquel día frente a la iglesia. La herida existe, pero ahora duele menos porque el perdón tiene manos suaves. Porque perdonar no es olvidar, es decidir no vivir encadenada al pasado. Una noche antes de dormir me acerqué al altar, miré la silla de Daniel, miré la foto de Arturo, y en un susurro casi oración dije: nuestro hijo volvió viejo, no perfecto pero humilde, y eso ya es milagro. La veladora titiló como si respondiera. Yo sonreí con lágrimas quietas, porque la vida no me devolvió lo que perdí. Me dio algo nuevo, un hijo, que aprendió a amar con respeto. Han pasado casi 2 años desde aquel día frente a la iglesia donde mi hijo me negó la entrada con ojos llenos de odio. A veces miro hacia atrás y siento que todo ocurrió en otra vida. El dolor ya no arde, ahora solo late como un recuerdo que me recuerda quién fui y quién soy hoy. Mi nombre es Emilia Hernández de López, tengo 69 años y hoy puedo decirlo con el corazón firme: no perdí un hijo. Lo recuperé cuando dejé de rescatarlo y empecé a soltarlo. Mi casa ya no es silenciosa. Cada mañana huele a café recién colado, a aserrín fresco del taller a pan dulce que compro en la panadería de la esquina. Daniel baja las escaleras con el cabello despeinado y la camisa manchada de barniz. A veces se ríe cuando se me queda viendo. ¿Qué miras, mamá? Miro un milagro, le respondo. Él agacha la cabeza como un niño que vuelve a nacer. Porque sí, mi hijo volvió. Volvió no con regalos, no con dinero, no con promesas vacías. Volvió con humildad. Y ese fue el regalo más grande que pude recibir. Un domingo especial, decidimos hacer algo
que llevábamos postergando mucho tiempo visitar la tumba de Arturo juntos, no como madre e hijo, enfrentados, sino como familia reconciliada. Daniel cargó la silla que había construido la primera, la imperfecta, la más valiosa. «Quiero llevársela», dijo. «Papá merece verla». Caminamos por el panteón entre cipreses altos que se movían con el viento. El día estaba fresco, con ese olor a tierra mojada que acompaña los finales y los comienzos. Frente a la lápida, Daniel respiró profundo. «Pa, te fallé», dijo con la voz quebrada. «Pero estoy aprendiendo. Ojalá puedas verme desde donde estés». Colocó la silla junto a la tumba, se arrodilló y rezó de nuevo un Padre Nuestro. Yo cerré los ojos. Sentí que Arturo escuchaba. Sentí que sonreía. Cuando terminamos, Daniel se levantó y me tomó la mano, esa mano que un día rechazó. «Mamá, gracias por no darme todo, aunque te dolió. Si me hubieras salvado, nunca hubiera cambiado». «Yo también aprendí», respondí. «Amar no es cargar, es acompañar». Él me abrazó, un abrazo largo, de esos que cierran heridas que una creía eternas. El taller creció despacito como un árbol bien regado. Primero vendimos una mesa, luego un comedor completo. Después, una señora pidió un mueble especial para el altar de su casa. Daniel lo entregó con un rosario colgando y la mujer lloró al verlo. «Su hijo tiene manos benditas», me dijo. «Que Dios lo siga guiando». Yo asentí con el corazón lleno. A veces por las tardes llegan vecinas a bordar mientras Daniel trabaja al fondo. Se respira vida, se respira perdón. Un día recibí un mensaje inesperado, una foto de Lucía. No estaba con Daniel, vivía en otra ciudad. Sonreía con una bebé en brazos. Abajo solo decía: «Gracias por no ayudarme cuando lo pedí. Hoy entiendo». Y aunque ya no formaba parte de nuestra historia, aquella frase me dio paz. Porque nadie sale de un desastre siendo el mismo. Unos rompen, otros aprenden. Lucía eligió aprender. Yo también. Un año después, inauguramos el letrero que ahora cuelga encima de la cochera. Carpintería López, hecho con manos que sanaron. No es solo un negocio, es testimonio. A veces llegan mujeres mayores con historias parecidas a la mía. Hijos que olvidan nietos, que solo llaman cuando necesitan familias rotas por herencias y rencores. Me miran como buscando un consejo y yo les digo: no regalen su paz para comprar amor. El amor verdadero no se compra, se cultiva, con respeto, con límites, con valor. Una tarde de verano, mientras bordaba un mantel rojo para nuestro primer comedor grande, Daniel se acercó con algo detrás de la espalda. «Mamá, te tengo algo». «Otra silla chueca», bromeé. Él sonrió y sacó un sobre. «Es para ti, para la mujer más valiente que conozco». Dentro había un contrato. Daniel había ahorrado lo suficiente para comprar una parte del taller formalmente. No quería que solo fuera mi hijo ayudándome. Quería ser socio legal responsable igual. Yo lloré, no porque necesitara el dinero, sino porque finalmente entendí: mi hijo ya no pedía, ahora ofrecía. Ya no esperaba herencia, ahora construía legado. Lo abracé con orgullo. «¿Tu padre estaría tan feliz?» «Yo lo sé», dijo Daniel mirando al altar. «Él nunca se fue. Está en cada clavo que clavo bien y en cada uno que clavo mal». Reímos los dos. La vida es así: se cae, se aprende, se clava de nuevo. Y hoy, mientras te cuento mi historia, sé que muchas madres que escuchan esto han llorado en silencio alguna vez. Sé que algunas sienten culpa por poner límites. Otras temen quedarse solas y dicen no. Pero escúchame bien. No eres mala madre por protegerte.
No eres egoísta por defender tu dignidad. No estás sola. Si yo atravesé el infierno y regresé con un hijo nuevo, tú también puedes. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Perdonar no es abrir la puerta al abuso. Es cerrar la herida sin perder la memoria. Es amar con la frente en alto, no con la cabeza agachada. Yo no pedí que mi hijo cayera, pero cuando cayó, en vez de extender la red para evitar el golpe, extendí la mano para levantarlo después del impacto. Eso hizo la diferencia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar la historia de una madre como muchas. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejada, si te recordó a alguien, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. ¿Alguna vez tuviste que poner límites para proteger tu paz? Quiero leer tu historia. Quiero acompañarte como tú me acompañaste hoy. Y si quieres más relatos como este de vida de heridas, que sanan de familias que caen, pero también se levantan, suscríbete, comparte y quédate en este canal. Porque cada día, aquí una historia puede cambiar otra vida. Como la mía cambió. Entre las risas cálidas de aquella cena familiar, con el sonido de los cubiertos chocando suavemente y el aroma del mole casero llenando el comedor, jamás imaginé que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, hasta que mi celular vibró dentro de mi bolso. Lo miré sin mucha prisa, esperando un mensaje trivial. Pero al ver el nombre de mi nieta Mariela y leer aquellas palabras desesperadas, «Abuelita, levántate y sal ahora, por favor. No preguntes». Sentí como algo helado me apretaba el pecho. Cuando levanté la mirada, ella me observaba con un rostro que nunca antes le había visto, miedo puro, urgente, casi suplicante. Y fue ahí, en ese instante silencioso en medio del bullicio, que todo cambió. Recuerdo perfectamente cómo me quedé inmóvil, con el celular temblando entre mis dedos arrugados. Las luces cálidas del comedor parecían de repente demasiado brillantes, casi cegadoras. La voz de mi hijo Eduardo resonaba fuerte al fondo, contando alguna anécdota exagerada a sus invitados, golpeando la mesa con la palma abierta, como hacía siempre que quería impresionar. Era su casa, una residencia grande y moderna, en un fraccionamiento exclusivo del sur de la Ciudad de México. Yo nunca me acostumbré del todo. Todo ahí parecía demasiado frío, demasiado perfecto. Como él. Volteé otra vez hacia Mariela. Estaba sentada a 2 lugares de distancia entre las esposas de los socios de Eduardo. La niña de 16 años siempre había sido callada observadora. Pero esa noche había algo distinto. Tenía los labios apretados, la espalda tensa y los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Ella apenas movió los labios para decirme sin sonido, por favor. Mi corazón dio un salto extraño. No sabía qué estaba ocurriendo, pero conocía a mi nieta. Ella no se asustaba por tonterías. Era una niña fuerte, demasiado fuerte para su edad, tal vez por todo lo que había vivido en la separación de sus padres. Respiré hondo y me puse de pie, intentando que nadie lo notara. Mamá, preguntó Eduardo desde la cabecera, alzando una ceja. ¿Todo bien? Voy al baño, hijo, mentí con una sonrisa temblorosa. No tardo. Él hizo un gesto de aprobación sin darle importancia y siguió presumiendo sobre un supuesto contrato millonario que estaba por cerrar. Una historia que ya había escuchado varias veces y que cada vez sonaba menos creíble. Mientras caminaba hacia el pasillo, sentí pasos apresurados detrás de mí. Era Mariela. Ella tomó mi brazo con suavidad, pero con una fuerza que revelaba el pánico que llevaba dentro. Abuelita, susurró, apenas cruzamos el arco del comedor, no podemos quedarnos aquí. Mi niña,
¿Qué está pasando?, pregunté con el corazón golpeándome las costillas. Mariela miró hacia el comedor para asegurarse de que nadie nos seguía. No aquí, dijo. Te lo explico afuera. No entendía nada, pero había algo en su mirada. Algo que me recordó a su madre Laura cuando escapó llorando de su matrimonio con Eduardo. Ese mismo dolor silencioso. Salimos por la puerta lateral que daba al pasillo exterior. El aire frío de la noche me envolvió de golpe. Caminamos rápido por el sendero iluminado que rodeaba la casa. Yo apenas podía seguirle el paso. Mariela, me estás asustando, logré decir cuando llegamos a la pequeña glorieta cerca de la caseta de vigilancia. Ella volteó hacia mí y por un instante vi en sus ojos un torbellino de miedo, desesperación y culpa. Abuelita respiró hondo, necesitaba sacarte de allí antes de que fuera demasiado tarde. Me apoyé en la banca de piedra, sintiendo cómo las piernas empezaban a temblarme. Demasiado tarde para qué. Mariela se pasó la mano por el cabello, como si quisiera encontrar valor entre los mechones rizados que le caían sobre el rostro. Papá, tragó saliva. Papá no es quien tú crees. Mariela, no digas eso. Eduardo siempre ha sido... No, abuelita, me interrumpió con firmeza. Tú no lo conoces realmente. Algo dentro de mí se hizo trizas. Como si hubiera esperado escuchar esas palabras desde hace años, pero nunca me atreví. ¿Qué escuchaste?, pregunté con voz entrecortada. Ella miró hacia la casa apenas visible entre los árboles. Anoche, cuando regresamos del supermercado, fui a dejar mi mochila en mi cuarto. Pasé cerca del estudio de papá y escuché que estaba hablando por teléfono. Estaba diciendo cosas horribles, abuelita, cosas sobre ti. Mi estómago se revolvió. ¿Qué cosas? Mariela respiró temblorosa. Dijo que después de la cena de hoy, todo estaría listo. Que tú firmarías los papeles, sin darte cuenta, y que si no, él tenía otro método para asegurarlo. Sentí un escalofrío feroz correrme por la espalda. ¿Papeles de qué? No lo sé, pero en su escritorio había documentos con tu nombre, cosas que no deberías firmar jamás. Me llevé una mano al pecho. Pensé en el comentario que Eduardo había hecho semanas atrás de que ya era hora de organizar mis asuntos legales. Yo lo había ignorado, pensando que era simple preocupación de hijo. Pero ahora, con Mariela temblando frente a mí, ya no sonaba tan inocente. Abuelita, susurró ella, acercándose más si nos quedamos ahí. Algo malo va a pasarte. La respiración me falló. ¿Crees que tu papá...? No pude terminar la frase. Solo la idea me hizo sentir náuseas. Mariela no respondió. Solo me tomó las manos con fuerza. Confía en mí, por favor. Miré sus ojos oscuros, llenos de un miedo demasiado adulto para un adolescente. Y en ese momento supe que ella no estaba inventando nada. Algo realmente terrible estaba ocurriendo bajo ese techo. Le apreté la mano. Está bien, mi niña, dime qué hacemos ahora. Ella soltó un suspiro de alivio, pero también de tristeza. Primero tenemos que alejarnos de aquí. Después te cuento todo. Nos alejamos caminando hacia la caseta de seguridad, mientras yo sentía que el mundo que conocía se desmoronaba paso a paso. Cada sombra, cada ruido de la noche me parecía una advertencia. Mi hijo, mi propio hijo. ¿Era posible que quisiera hacerme daño? El viento frío golpeó mi rostro como si quisiera mantenerme despierta en medio de la pesadilla. Y mientras avanzábamos con Mariela, guiándome con una determinación que no reconocía, entendí que mi vida, esa vida tranquila y sencilla que pensé que tenía, acababa de entrar en un territorio completamente desconocido. Nada volvería a ser igual. Mariela y yo
Avanzamos hacia la caseta de vigilancia, pero a medio camino ella tiró suavemente de mi mano para llevarme hacia un pequeño parque interno del fraccionamiento donde había una banca vieja, bajo una bugambilia frondosa. Allí la luz era tenue, casi íntima, y el ruido lejano de la cena ya no nos alcanzaba. La niña respiraba rápido, como si hubiera corrido una maratón. Yo sentí un vuelco en el pecho al verla así. Siempre pensé que era fuerte, que su silencio era quietud. Pero aquella noche descubrí que su silencio era más bien contención, como si llevara semanas guardando un secreto que la desgastaba por dentro. Me senté a su lado. Ahora sí, mi niña, dije con voz apenas audible. Dime la verdad, toda la verdad. Mariela bajó la mirada hacia sus manos que se retorcían nerviosas sobre sus piernas. La escuché tragar saliva antes de hablar. Abuelita, lo que te voy a decir te va a doler. Dímelo igual, susurré. Prefiero una verdad que duela que una mentira que me destruya después. Ella sostuvo mi mirada y en sus ojos oscuros vi un brillo de tristeza tan profunda que sentí un temblor recorrerme los brazos. Anoche empezó, yo iba a bajar por agua. Eran casi las 2 de la mañana. Todo estaba oscuro y pensé que todos dormían. Pasé por el pasillo del estudio y escuché la voz de papá. Yo fruncí el ceño. A esa hora, Mariela asintió. Sí, la puerta estaba entornada y había una luz tenue dentro, como si solo tuviera la lámpara del escritorio prendida. Me acerqué porque pensé que se sentía mal o que trabajaba en algo importante, pero hizo una pausa larga, mordiendo su labio inferior. Pero cuando escuché lo que decía, me quedé helada. La miré sin respirar. ¿Qué escuchaste? Ella inhaló hondo, temblando. Dijo que después de la cena todo estaría listo, que tú firmarías los papeles sin darte cuenta y que si no funcionaba, existía el otro método. Sentí un nudo apretarme el estómago. ¿Qué otro método?, pregunté con la garganta cerrada. Dijo. Su voz se quebró un instante. Dijo que él se encargaría personalmente. Un escalofrío me recorrió la espalda desde la nuca hasta los talones. Mariela, ¿estás segura de que eso fue lo que escuchaste? Ella me miró como si la hubiera insultado. Abuelita daría lo que fuera porque no fuera verdad, pero lo escuché clarito. Papá estaba hablando por teléfono y repitió varias veces que todo debía quedar como un accidente, que tú ya eras frágil por la edad y que nadie sospecharía. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho con fuerza. No, no puede ser. Eduardo jamás. Sí puede, me interrumpió ella con una firmeza que me sorprendió. Porque también lo vi, abuelita. ¿Ver qué? Se inclinó y sacó algo de la bolsa interna de su abrigo, un papel arrugado como si lo hubiera escondido con miedo. Anoche, cuando papá salió del estudio para ir al baño, yo entré. No debía, lo sé, pero tenía que confirmarlo. El mundo me empezó a dar vueltas. ¿Entraste al estudio? Sí, susurró, y encontré estas copias. Desplegó varios papeles bajo la luz mortecina. Incluso sin lentes pude distinguir mi nombre y mi firma. Una firma que yo no había puesto. Mis labios se movieron antes de que pudiera detenerme. Esto es una transferencia de la casa. Una transferencia total, abuelita, confirmó ella. Dejarías tu propiedad, tu terreno y hasta tus cuentas. Todo a nombre de papá. Las manos me sudaban. Las letras frente a mí parecían bailar. Pero yo nunca firmé esto. Jamás. Mariela bajó la voz al nivel de un susurro. Porque papá falsificó la firma. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe. Ella continuó con rapidez,
como si temiera echarse para atrás si hacía pausas demasiado largas. Y no solo eso, había un frasco pequeño en el cajón del escritorio, un frasco sin etiqueta. Tomé una foto. Buscó su celular, deslizó el dedo y me enseñó una imagen. Era un frasquito ámbar del tipo que se usa para gotas o medicamentos fuertes. Lo encontré debajo de unos sobres, explicó. Y había también una hoja con horarios, la cena, la hora del brindis, la hora del café, todo cronometrado. Me llevé una mano al pecho. ¿Estás insinuando que papá quería darte algo? Terminó ella sin rodeos. ¿Algo para que firmaras o para provocarte un accidente? Las lágrimas me quemaron los ojos. Eduardo, mi hijo. Mariela me tomó las manos con fuerza. Abuelita, ya sé que lo quieres. Yo también lo quise. Es mi papá. Pero tienes que creerme. Él no es la misma persona desde hace mucho tiempo. Yo asentí apenas como si mi cabeza pesara toneladas. ¿Y por qué haría esto? Ella apretó los dientes. Está en problemas, abuelita. Problemas económicos graves. Lo escuché hablando de deudas de prestamistas de que estaba hasta el cuello. Dijo que tú eras la solución. Me limpié las lágrimas con torpeza. Pero él siempre me dice que está bien, que su negocio va perfecto. Mariela negó con la cabeza. Es mentira. Todo es una fachada. Papá no quiere perder su casa, su estilo de vida. Y usarte a ti es la forma más rápida de salvarse. El silencio cayó entre nosotras tan pesado que parecía tener forma. Por eso te mandé el mensaje, continuó la niña. Cuando vi cómo te sirvió otra copa de vino y cómo no dejaba de mirarte, me dio miedo. No sabía si ya había puesto algo ahí. Algo repetí horrorizada. Mariela apretó mis dedos. Por favor, abuelita, no podemos volver, no esta noche. Miré a la casa a lo lejos, iluminada, elegante, llena de gente celebrando, sin imaginar el infierno que se escondía entre sus paredes. Mi hijo, mi propio hijo. ¿Realmente era capaz de hacerme daño? El viento nocturno me golpeó con un frío extraño, como si quisiera mantenerme despierta en medio de un sueño oscuro. Me temblaron los labios. Está bien, mi niña, te creo. Mariela rompió a llorar al instante, hundiendo el rostro en mi hombro. La abracé fuerte, con una mezcla de miedo, amor y una tristeza que no sabía cómo poner en palabras. Pero ahora dime, pregunté cuando pudo calmarse un poco. ¿Qué hacemos? Ella se apartó despacio, secándose las lágrimas. Sus ojos ya no tenían miedo, sino una determinación feroz. Tenemos que conseguir pruebas, dijo. Pruebas reales, antes de que papá se dé cuenta de que sabemos algo. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Volver a esa casa. Volver al lugar donde, según mi propia nieta, mi hijo planeaba destruirme. Pero si no lo hacíamos, nadie nos creería. Y así, tomada de la mano de Mariela, sentí cómo la vida que conocía se desmoronaba y cómo una nueva realidad dura e impensable comenzaba a tomar forma frente a mí. Pruebas, repetí, como si la palabra me supiera a algo extraño en la boca. Nunca pensé que algún día estaría hablando de juntar pruebas en contra de mi propio hijo. Yo que siempre había creído que los problemas de familia se arreglaban con café y paciencia, ahora me veía de pronto en medio de algo que sonaba a serie de televisión, pero con mi vida real en juego. Mariela asintió con firmeza. Sí, abuelita. Fotos de los documentos del frasco, de todo lo que encontré anoche. Algo que podamos enseñar a alguien que nos crea. ¿Y quién nos va a creer? Pregunté con un suspiro cansado. Tu papá tiene la sonrisa perfecta, la casa perfecta, el traje perfecto. Y yo solo soy una vieja
que a veces se confunde con los papeles. No digas eso, me reprendió suave pero decidida. Tú no estás confundida. Él se ha aprovechado de que siempre confías. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Guardamos silencio unos segundos, escuchando el murmullo lejano de los coches pasando por la avenida principal del fraccionamiento. La noche olía a pasto húmedo y a jacarandas lejanas, aunque ya no era su temporada. «¿Podemos ir con alguien?», propuse. «Tal vez con tu madre». Mariela negó de inmediato. «No, si mamá se entera, va a venir hecha una furia y papá va a decir que es otra de sus exageraciones. Terminarán peleando como siempre y tú quedarás en medio». Sabía que tenía razón. Laura siempre tuvo el carácter fuerte y Eduardo sabía exactamente cómo darle la vuelta a todo para quedar como víctima. De pronto un nombre me vino a la mente. Doña Renata. Mariela me miró confundida. ¿La vecina? Asentí. Ella me conoce desde antes de que Eduardo se casara siquiera. Me ha visto salir con mis mandados, me ha acompañado al doctor, ha escuchado más de una discusión detrás de la pared. Si alguien puede darse cuenta de que no estoy loca, es ella. Mariela dudó un instante, luego cedió. Vamos con ella primero. Desde su casa podemos pensar mejor. Caminamos despacio hacia la salida peatonal del fraccionamiento. El guardia de la caseta me saludó con una sonrisa automática. «Buenas noches, doña Teresa. ¿Ya se van tan temprano?» «Sí, hijo», respondí con la voz más normal que pude. Me sentí un poco mareada. «Solo voy a caminar tantito con mi nieta». Él asintió sin sospechar nada. Ni siquiera miró a Mariela, que mantenía la mirada clavada en el suelo. A la vuelta de la esquina estaba la casa de Renata, una construcción modesta de 2 pisos con macetas colgando del balcón y una imagen de la Virgen en la entrada. Toqué el timbre y esperé sintiendo el corazón en la garganta. Tardó unos segundos, pero al final abrió la puerta con su bata de flores y sus pantuflas de borrego. Teresa frunció el ceño. «¿Qué haces aquí a estas horas?» «¿Y con esa cara?» «No supe si reír o llorar. ¿Puedo explicarte? ¿Nos dejas pasar?» Renata se hizo a un lado de inmediato. «Claro que sí, mujer, pasa. Mariela, mi niña, ven». Entramos. El olor a café de olla y pan dulce me envolvió y por un momento quise fingir que todo lo que estaba pasando no era real, que solo había salido a chismear un rato con mi amiga como muchas otras noches. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Renata nos sirvió café sin preguntar. «Ahora sí», dijo, mirándome fijamente. «¿Qué te hizo tu hijo?» Sus palabras me atravesaron como una flecha. «¿Cómo sabes que fue él?» «Porque te conozco», respondió sin dudar. «Y esa cara de susto no te la ponen las noticias ni el clima». Mariela y yo nos miramos. Decidí no guardarme nada. Le conté todo el mensaje, lo que mi nieta había escuchado, los papeles, el frasco en el escritorio. A medida que hablaba, sentía que las manos me sudaban más y más. Renata se quedó rígida con el café a medio camino hacia la boca. «Ese desgraciado», murmuró al final dejando la taza sobre la mesa. Siempre lo vi muy perfecto para ser cierto. «Necesitamos pruebas», doña, intervino Mariela. «Si vamos a la policía solo con lo que escuché se van a reír». Renata la miró con orgullo y tristeza a la vez. «Tienes razón, niña. Los hombres como tu papá siempre tienen cómo dar la vuelta a las cosas». Pensamos en regresar a la casa, dije casi en un susurro. Entrar al estudio y tomar fotos de todo antes de que él pueda destruirlo. Renata abrió los ojos con incredulidad. ¿Regresar? Ahorita... «Es nuestra única oportunidad», explicó Mariela. «Él está ocupado con los invitados. No va a subir al estudio, no por ahora». Mi amiga se cruzó de brazos pensativa.
Es peligroso, pero también es más peligroso no hacer nada. Sentí un frío recorrerme la espalda. Tengo miedo, Renata, no te voy a mentir. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Claro que tienes miedo, pero también tienes algo más que miedo. Tienes a esta niña valiente a tu lado y si lo que dicen es cierto, tienes la verdad de tu parte. Se levantó, fue al cajón y sacó un pequeño llavero con gas pimienta. Llévenlo. No es mucho, pero si las llega a sorprender, tal vez les dé unos segundos para correr. Me lo puso en la palma de la mano como si me entregara un amuleto. Yo voy a estar al pendiente, añadió. Si escucho escándalo o veo entrar a la patrulla, salgo a gritar, hago ruido, lo que sea. Pero no voy a dejar que te haga daño, Teresa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, amiga. Nos levantamos. Mariela abrazó a Renata con fuerza, como si necesitara absorber un poco de su coraje. Al salir de la casa de mi amiga, el aire parecía más frío. El fraccionamiento estaba silencioso, apenas roto por alguna música lejana y el zumbido de los autos en la avenida. ¿Lista?, preguntó Mariela, mirando hacia la casa de Eduardo. La verdad era que no estaba lista para nada de aquello, pero asentí. ¡Vamos! Caminamos pegadas a las paredes tratando de no llamar la atención. Entramos de nuevo por la puerta peatonal, donde el guardia ya estaba viendo su celular y apenas nos saludó con la mano. La música y las risas de la cena volvían a escucharse a medida que nos acercábamos a la casa. Las luces seguían encendidas y a través de las ventanas se alcanzaban a ver las siluetas de los invitados brindando, hablando, moviendo las manos como si el mundo entero fuera perfecto. Por la puerta de servicio susurró Mariela, la de la cocina. Sabía de lo que hablaba. Yo misma entraba por ahí cada vez que iba a ayudar con los tamales o con los chiles en nogada en fiestas importantes. Eduardo jamás ponía atención a esa puerta. Para él era la entrada del servicio. Dimos la vuelta por el pasillo lateral, donde el piso de losa estaba húmedo y resbaloso. Sentí un ligero tirón en la rodilla, pero me obligué a seguir. La puerta de la cocina estaba entornada. La empujamos con todo el sigilo posible y nos deslizamos dentro. El olor a comida recién servida inundaba el espacio a arroz, carne, en salsa, tortillas calientes, envueltas en servilletas de tela. Desde donde estábamos, podíamos escuchar perfectamente la voz de Eduardo en el comedor, riendo fuerte, haciendo chistes, brindando por la familia. Subamos ahora, susurró Mariela, mientras todos están ocupados. El corazón me golpeaba tan fuerte que me parecía imposible que no se escuchara desde el comedor. Sin embargo, nadie vino a detenernos cuando cruzamos el pasillo y comenzamos a subir las escaleras. Cada escalón crujía apenas, pero para mí sonaba como un trueno. Me aferré al barandal, rogando que mis piernas no me traicionaran justo en ese momento. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra. Solo una pequeña lámpara de pared proyectaba un círculo de luz amarillenta frente al cuadro de una virgen. El estudio de Eduardo estaba al fondo, con la puerta apenas cerrada. Mariela avanzó primero con paso felino. Miró por la rendija, luego hizo un gesto con la mano. No hay nadie. Entramos. El olor a papel café viejo y colonia masculina me golpeó de inmediato. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado como siempre. La computadora portátil cerrada, los libros alineados, los portarretratos perfectamente acomodados. Rápido, dije, sintiendo que el tiempo nos respiraba en la nuca. Mariela fue directo al escritorio. Abrió el cajón donde había encontrado el frasco la noche anterior. Lo sacó de nuevo. Ahí estaba el frasquito ámbar, sin etiqueta, discreto, casi inocente. Casi. Aquí está, susurró, levantándolo
a la altura de la lámpara. Sacó su celular y comenzó a tomar fotos desde varios ángulos, cuidando que se viera el cajón, los documentos a su alrededor, incluso el reloj del escritorio, marcando la hora. Yo, temblorosa, abrí la carpeta de papeles que había sobre la superficie. Otra vez vi mi nombre, mi supuesta firma, la palabra cesión total resaltada en negritas. «Dios mío», murmuré. «Tómale foto, abuelita», me insistió Mariela, tendiéndome su celular un momento. Yo sigo buscando. Mientras enfocaba, sentí que la vista se me nublaba por segundos. No era solo la edad, era la traición. Cada línea de aquel documento me gritaba que mi hijo no me veía como madre, sino como un trámite, un obstáculo, un recurso. Tomé varias fotos intentando no llorar para que las manos no me temblaran tanto. De pronto escuchamos algo. Un ruido sordo proveniente del piso de abajo. Luego pasos, pesados, firmes, subiendo las escaleras. Mariela y yo nos miramos congeladas. «Alguien viene», susurró ella, guardando el frasco de vuelta en el cajón con movimientos torpes. Yo cerré la carpeta de golpe, como si eso pudiera borrar lo que habíamos visto. Los pasos se acercaban, uno a uno. Y entonces escuchamos la voz de Eduardo en el pasillo. «Mamá, Mariela, ¿están ahí?» La voz de Eduardo sonó tan cerca que sentí que el corazón se me subía a la garganta. El pasillo estaba en silencio y nosotras seguíamos dentro del estudio Boy, el cajón recién cerrado y el celular de mi nieta aún en su mano. «Di algo», susurró Mariela. Me obligué a respirar hondo y abrí la puerta solo un poco. «Aquí estamos, hijo», dije. Me vine a sentar un rato. Abajo hay mucho ruido. Eduardo se inclinó para mirar dentro. «¿En mi estudio?», preguntó con una sonrisa tensa. Pensé que seguían en la cena. La abuela se mareó, intervino Mariela. Yo la traje. Su mirada se paseó por el escritorio, por el cajón, por el celular. Algo se endureció en sus facciones, aunque siguió sonriendo. «Últimamente te mareas mucho», mamá comentó. «Tal vez deberías ir al médico». «Ya tengo cita», mentí. «Solo quiero irme a mi casa a descansar». «Irte», repitió. «Mis socios querían saludarte. Además te preparé un café especial». La palabra café me atravesó. Recordé el frasco ámbar, la hoja con los horarios. Me aferré al marco de la puerta. «No quiero café». Eduardo respondí esta vez con voz firme. «El doctor me dijo que lo evite en la noche. Me voy a casa». Mariela apretó mi mano. Eduardo nos observó unos segundos en silencio. «Parece que ya no confían en mí», murmuró. «Qué feo se siente». Dio un paso hacia mí y bajó la voz. «Ten cuidado, mamá. Cuando la gente de tu edad empieza a desconfiar de todos los demás, pueden pensar que ya no está bien de la cabeza». Cada sílaba cayó sobre mí como piedra. No solo quería mi casa, quería mi reputación, mi credibilidad. «Estoy bien», alcancé a decir. «Solo estoy cansada. Eso es todo». Él sostuvo mi mirada un segundo más y luego se hizo a un lado. «Como quieras», cedió. «Los acompaño a la puerta. No quiero que digan que no cuido a mi madre». Bajamos los tres. Desde el comedor llegaban risas y el tintinear de las copas. Nadie imaginaba que mientras brindaban mi propio hijo y yo, jugábamos una especie de ajedrez silencioso. En la entrada, Eduardo abrió la puerta principal. El aire frío de la noche chocó contra mi cara. «Descansa, mamá», dijo en voz alta. «Estás muy sensible últimamente». Luego se inclinó hacia mi oído. «Ya les conté a algunos que andas olvidando cosas», susurró. «Si empiezas con historias raras, todos sabrán de dónde vienen». Quise responder algo, pero el miedo me dejó muda. «Buenas noches, hijo», alcancé a murmurar.
Salimos. Caminamos hasta la caseta sin hablar. El guardia nos saludó sorprendido y llamó un taxi. Mientras esperábamos, Mariela sacó el celular y revisó la galería. Aquí están, dijo, el frasco, los papeles, tu nombre, tu firma. No puede borrar esto. Yo miré hacia la casa desde la distancia. Las luces, las risas, las ventanas abiertas. Todo parecía tan normal, tan familiar y al mismo tiempo tan ajeno. Ya empezó a decir que estoy confundida, murmuré. Va a usar mi edad para hacerme quedar como loca. Por eso teníamos que adelantarnos, respondió ella. No estamos solas, abuelita. Está doña Renata y vamos a buscar ayuda. El taxi llegó. El camino hasta la calle de Renata fue corto, pero yo sentí cada bache, como si el coche estuviera pasando por encima de mi pecho. Imaginaba a Eduardo llamando al guardia, preguntando a dónde nos habíamos ido inventando alguna historia. Cuando por fin bajamos frente a la casa de mi amiga, mis piernas temblaban. Mariela tocó el timbre por mí. Renata abrió casi de inmediato. «Santo Dios, Teresa», dijo al vernos. «Entra, mujer. Pareces haber visto al diablo». De algún modo, eso era exactamente lo que sentía. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Mariela puso el celular en medio como si fuera una prueba en un juzgado improvisado. Nos vio en el estudio, explicó. Pero alcanzamos a tomar las fotos y ya empezó a decir que la abuela se confunde. Renata tomó el teléfono, fue pasando las imágenes una por una. Su rostro se endurecía con cada foto. Papeles a su nombre, firmas raras, un frasco sin etiqueta, resumió. Esto huele muy, muy mal. Me miró fijo. Escúchame bien, Teresa. Hombres como tu hijo no se quedan quietos cuando sienten que los descubren. Si él ya está hablando de que estás confundida, el siguiente paso será ir más lejos. Más lejos, como pregunté, aunque en el fondo ya tenía miedo de saber la respuesta. Renata apoyó los codos en la mesa. Si fuera él, dijo, iría con la policía primero. Les contaría que estás mal, que inventas cosas, que eres un peligro para ti misma. Tal vez incluso para la niña. Y lo haría antes de que tú puedas abrir la boca. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Crees que sería capaz? Después de ver esto, señaló el celular, creo que es capaz de cualquier cosa. Mariela me apretó la mano. Entonces tenemos que movernos nosotras primero, dijo. Buscar a alguien que nos crea antes de que él cuente su versión. Renata asintió despacio. Conozco a un licenciado que ha ayudado a varias vecinas con maridos abusivos y pleitos de herencias, añadió. No es santo, pero es derecho. Mañana mismo lo busco. Hoy ustedes se quedan aquí. No pienso dejar que duerman solas. Noté cómo se me aflojaba el cuerpo al oír esas palabras, como si alguien me hubiera quitado un peso de encima, aunque la amenaza siguiera ahí flotando. Gracias, susurré. No sé qué haría sin ustedes. Renata se levantó para asegurar la puerta con doble vuelta de llave. Luego se quedó mirando un segundo hacia afuera como si esperara ver a alguien del otro lado. De todos modos, dijo al volver a la mesa, tenemos que estar preparadas. Si él se adelanta la próxima vez que toque en esta puerta, puede que no sea un vecino. Entonces, ¿quién? Pregunté, aunque ya lo presentía. La ley respondió, y vendrá creyendo que la loca eres tú. Sus palabras me helaron. Por primera vez imaginé claramente la escena, un golpe fuerte en la puerta, dos uniformes, una patrulla afuera, y la historia de Eduardo, ya contada, antes de que yo tuviera oportunidad de defenderme. Me quedé mirando la madera de la puerta de la cocina, escuchando solo mi propia respiración agitada y el eco lejano del barrio. No sabíamos cuándo pasaría, solo sabíamos que después de esa noche
Era cuestión de tiempo. Dormimos poco esa noche, o mejor dicho, dormimos a ratos, vigilando cada sonido como si el peligro pudiera colarse por debajo de la puerta. Renata insistió en que usáramos su habitación de huéspedes, pero yo preferí quedarme en el sillón junto a Mariela, en la sala donde podía ver la ventana y la entrada. Me temblaban las manos y no lograba calmar el pensamiento más repetitivo: mi propio hijo está intentando destruirme. Nunca imaginé pronunciar esa frase, ni siquiera en mi mente. Era demasiado cruel, demasiado antinatural, pero ahí estaba clavándose como espina en mi conciencia. Mariela dormía recostada en mi pierna, con la respiración suave y entrecortada, como si también vigilara, incluso desde sus sueños. Me dio ternura y dolor al mismo tiempo. Una niña de 15 años no debería cargar ese miedo. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, Renata apareció con café y un semblante serio. Teresa dijo: «Dormiste poco, ¿verdad?» «No puedo admitir. Estoy aterrada». Ella se sentó frente a mí. «Hablé con el licenciado que te mencioné. Se llama Manuel Arce. A veces parece brusco, pero es de confiar. Me dijo que vengan cuanto antes». Asentí. «¿Y si Eduardo viene antes de que podamos salir?» «Si toca la puerta», respondió Renata con firmeza, «no abras, pase lo que pase». Su advertencia me atravesó. De verdad habíamos llegado a un punto en que mi hijo representaba un peligro físico y legal. Mariela se despertó en ese momento como si su cuerpo supiera que debía estar alerta. «¿Vamos a ver al abogado?», preguntó incorporándose. «Sí, mi niña», le respondí acariciando su cabello. «Hoy mismo. Tenemos que adelantarnos». Pero no tuvimos tiempo ni siquiera de terminar el café. A las 8:12 a.m. alguien tocó la puerta. 3 golpes firmes, secos, oficiales. Renata se quedó congelada. Yo también. Mariela buscó mi mano instintivamente. «No abras», susurré. Renata miró por la mirilla con cautela. Tardó apenas 2 segundos, pero a mí me parecieron eternos. Cuando se volteó hacia nosotras, su rostro lo dijo todo. «Son policías». Mi corazón se desplomó. «¿Cuántos?» «2». Renata tragó saliva. «Y hay una patrulla afuera». Las piernas se me doblaron. «Llegó primero», susurré con un nudo en la garganta. Eduardo llegó primero. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. «Policía municipal, necesitamos hablar con la señora Teresa Gómez». «No abras», dije otra vez sin pensar. Teresa, advirtió Renata, «si no abrimos, van a pensar que estás huyendo. Puede ser peor». Mariela me apretó la mano. «Abuelita, tenemos las fotos. Y tenemos a la tía Renata, no estamos solas». Respiré hondo, tratando de que el aire no me temblara en los pulmones. «Está bien», dije al final. «Abre, pero yo hablo». Renata abrió la puerta, apenas un poco, solo lo necesario. Los oficiales estaban ahí, correctos, serios, uno de ellos, con una carpeta en la mano. «Buenos días, la señora Teresa Gómez». «Soy yo», respondí saliendo al frente. El policía mayor me observó como si evaluara cada movimiento. Su hijo, el señor Eduardo Reséndiz, reportó que salió de casa en un estado de confusión. Dijo que podría estar desorientada y que la menor a su cargo podría estar en riesgo. Mariela dio un paso adelante. «Eso es mentira. Mi papá está inventando todo. Nosotras...» «Joven, por favor», interrumpió el oficial. «Necesitamos escuchar primero a la señora». El otro policía habló entonces mirando la carpeta. «El reporte indica posible pérdida de facultades mentales, episodios paranoides y abandono del hogar». Renata explotó. «Eso es un abuso, una mentira descarada. Esta mujer está perfectamente bien y mi sobrina está sana sin un rasguño». El primer oficial levantó una mano para pedir calma.
No estamos aquí para detener a nadie. Solo necesitamos hacer una verificación de bienestar. Si todo está bien, lo dejamos asentado y nos retiramos. Me temblaban tanto las manos que tuve que cruzarlas detrás de la espalda para ocultarlo. «Estoy bien, agente», dije con voz firme. «No estoy confundida ni tengo ningún problema mental. El que está mintiendo es mi hijo». El policía alzó una ceja. «¿Puede explicarnos por qué él haría algo así?» Intercambié una mirada rápida con Mariela. Ella asintió como dándome permiso. «¿Por qué?» Tragué saliva porque está intentando quedarse con mis bienes y está en deudas hasta el cuello. Renata intervino rápido y porque estas dos mujeres descubrieron documentos que él no quiere que nadie vea. Los oficiales bajaron la mirada justo cuando Mariela puso su celular frente a ellos. «Aquí están las fotos», dijo. Él falsificó firmas, preparó documentos y tenía un frasquito en su escritorio. Los oficiales revisaron las imágenes. Sus expresiones cambiaron poco a poco. Primero incredulidad, luego duda, luego alerta. «¿De dónde sacaron esto?», preguntó uno. «Del estudio de mi hijo», respondí. «Anoche». «¿Entró usted sin permiso?», preguntó el policía mayor. «Es mi casa», respondí con dignidad, «y el escritorio está en la sala común». Guardaron silencio. El ambiente se volvió más denso. El oficial mayor cerró la carpeta. «Vamos a necesitar que 3 vengan con nosotros a la comandancia para aclarar esto». Mariela se tensó inmediatamente. «¿Nos van a llevar arrestadas?» «No, pequeña», respondió el agente con voz más suave. «Solo para levantar declaraciones. No están detenidas». Renata tomó las llaves. «Yo las llevo». Mientras caminábamos hacia la patrulla, el oficial que había guardado la carpeta se inclinó apenas para hablar conmigo en voz baja. «Señora», dijo, «sabe que si lo que dice es cierto, su hijo puede estar en algo muy serio». Me ardieron los ojos. «Lo sé, agente, créame que lo sé». Mariela agarró mi mano antes de que subiera al auto de Renata. «Abuelita, no tengas miedo. Él no va a ganarnos». Ojalá yo tuviera su certeza. Pero al ver la patrulla detrás de nosotras, las sirenas apagadas, lista para escoltarnos, entendí que estábamos entrando a un terreno del que ya no habría vuelta atrás. El camino hacia la comandancia se sintió eterno, aunque solo estuviera a 10 minutos. Renata manejaba seria, con las manos tensas sobre el volante. Yo iba en el asiento de atrás con Mariela, que no soltaba mi brazo ni un segundo. Afuera la mañana parecía normal, puestos de tamales gente esperando el camión niños de uniforme. Nadie se imaginaría que dentro de un sedán viejo, una abuela y su nieta estaban yendo a enfrentar al hombre que debía protegerlas, mi propio hijo. Cuando llegamos los oficiales, nos guiaron hacia una sala pequeña, con una mesa metálica y 3 sillas de plástico. «La licenciada en turno llegará en breve», informó uno. «Por favor, esperen aquí». Renata entró con nosotras, ignorando la mirada molesta de la gente. «Soy su acompañante legal temporal», dijo con aplomo. «No las dejo solas». El policía frunció el ceño, pero no discutió. Me senté con cuidado, como si mis piernas fueran de papel. Mariela se mantuvo de pie, caminando de un lado a otro con nerviosismo. Abuelita susurró, «¿Y si papá ya vino? ¿Y si está aquí?» Mi corazón dio un vuelco. «No creo», empecé a decir, pero la puerta se abrió. Y ahí estaba, Eduardo, de impecable camisa blanca, recién peinado, con su expresión de yo no fui, pero con los ojos encendidos, no de preocupación, sino de furia contenida. «Mamá», exclamó, avanzando como si fuera la víctima de una tragedia. «¿Por qué estás haciendo esto? Me estás destruyendo la vida». Yo abrí la boca, pero Renata se adelantó.
Ni un paso más, le advirtió. Eduardo la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí. Mamá, ¿por qué trajiste a la niña a todo esto? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le metiste en la cabeza? Mariela, temblando, dio un paso al frente. No me metieron nada. Yo escuché todo. La mandíbula de Eduardo se tensó y entendí que si no estuviéramos en una comandancia, la habría callado de un manotazo. Mariela dijo con un tono venenoso: estás confundida, eres una niña, dream cosas. No soñé nada, respondió ella con valentía. Te escuché decir que la abuela iba a firmar sí o sí, y lo del otro método. Eduardo respiró hondo, como quien intenta mantener una máscara. Luego sonrió. Una sonrisa falsa, fría, que me heló la sangre. La niña está atravesando cambios, dijo mirando al policía que custodiaba la puerta. Y mi mamá también. Es normal a su edad, confunden cosas, mezclan ideas. Yo solo quiero ayudarlas. Renata se rió con sarcasmo. Ayudarlas. Con documentos falsificados, firmas robadas y un frasquito sin etiqueta en tu cajón. Eduardo se giró como un rayo. ¿Qué dijiste? Que ya vimos todo, repitió Renata. Y las fotos están guardadas. Los ojos de Eduardo se oscurecieron como si un animal salvaje se despertara dentro de él. Mamá dijo ahora, con voz más baja, más peligrosa: tienes que dejar esto. ¿No ves que estás mal? ¿Quieres que te declaren incapaz? ¿Quieres que te quiten tus cosas? Mis cosas, lo interrumpí, sintiendo cómo la rabia me encendía el pecho. Son mías, las he trabajado toda la vida. Él apretó la mandíbula. Y yo he estado cuidándote, pagando cuentas, manteniendo la casa. ¿Y por eso crees que puedes quedarte con todo? ¿A costa de mí? ¿De tu hija? Eduardo golpeó la mesa con la palma abierta. Mi hija no entiende nada. Mariela retrocedió un paso asustada. Eduardo, dije con voz temblorosa, no eres el hijo que crié. No sé en qué te convertiste. Él dio una risa amarga. Me convertí en un hombre ahogado por deudas, mamá. Deudas que tú jamás entenderías. Empresas que se caen, socios que traicionan. Y tú cómodamente viviendo en tu casa como reina. Sentí un escalofrío. ¿Por eso querías mis propiedades? Porque las necesito, gritó perdiendo la compostura. Esa casa vale millones y tú ya viviste bastante, mamá. Esa frase fue un golpe directo al corazón. Mariela sollozó. Renata lo miró con asco. Y yo sentí que mi alma se desgarraba. Eso piensas, susurré, que ya viví bastante. Eduardo no respondió, solo agachó la mirada, y ese silencio lo dijo todo. La puerta se abrió y entró la licenciada de la comandancia, una mujer robusta, de expresión dura. Reséndiz afuera ordenó: ahora. Eduardo quiso protestar, pero los policías ya lo estaban escoltando. Mamá alcanzó a decir, antes de que lo sacaran: te juro que lo hago por ti. Se cerró la puerta, se hizo silencio. La licenciada tomó asiento. Abrió una carpeta. Bien, vamos a empezar, dijo. Tengo el reporte de su hijo y tengo las fotos que ustedes nos enviaron hace unos minutos desde el celular. Necesito que me relaten todo desde el inicio. Miré a Mariela. Ella asintió. Así que lo conté todo. La cena, el mensaje, el estudio, los documentos falsos, el frasco ámbar, la amenaza velada, el otro método. Mariela añadió lo que escuchó por la madrugada. Renata reforzó detalles. Y la licenciada tomaba notas, sin detenernos, sin interrumpir, sin juzgar. Al terminar, dejó la pluma. Nos miró fijo. Les voy a decir algo muy claro, dijo. Lo que describen
Es un caso real de intento de despojo y posible intención dolosa. No es exageración, no es paranoia, no es confusión por la edad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mariela me abrazó. Pero también añadió, la licenciada es un caso peligroso. Si él ya falsificó firmas y preparó documentos, entonces no planea detenerse. Renata golpeó la mesa con la punta de los dedos. ¿Qué hacemos entonces? La licenciada suspiró. Hoy mismo vamos a solicitar una orden de cateo. Vamos a revisar su casa, buscar el frasco documentos, todo. Si encontramos algo sólido, se procederá con una detención formal. Mi respiración se aceleró. ¿Lo detendrán? ¿De verdad? Si lo que dicen es cierto, respondió ella con seriedad, su hijo no solo es capaz de despojo, sino de algo mucho peor. Mariela apretó mi mano. Yo la abracé fuerte. Y supe en ese instante que ya no había vuelta atrás. Ya no era solo una sospecha, ya no era solo miedo. Era una lucha por sobrevivir. La licenciada Aranda nos pidió permanecer en la comandancia mientras el equipo de peritos ejecutaba la orden de cateo. No quiero que regresen al fraccionamiento, todavía advirtió. Si su hijo está alterado, podría intentar confrontarlas. Renata nos trajo pan dulce y chocolate caliente de la cafetería de enfrente. Mariela se aferró a la taza con ambas manos temblorosa, aunque el chocolate todavía humeaba. Yo tampoco podía beber. Tenía un nudo en la garganta que no se deshacía con nada. Cada minuto parecía una eternidad. Cada paso en el pasillo me hacía saltar el corazón. Cada sonido de radio de los policías me parecía ominoso. Hasta que casi 2 horas después entró un oficial. Licenciada, anunció. Tenemos resultados preliminares. El corazón se me detuvo. Aranda se puso de pie. ¿Qué encontraron? El policía revisó su libreta. Documentos con firmas inconsistentes, varias copias, una lista de horarios. Pero lo más importante, el frasco. Estaba en un cajón inferior, envuelto en una bolsa de plástico dentro de una caja de herramientas. Mariela soltó un jadeo. Yo sentí que las piernas me fallaban y me sostuve de la mesa. ¿Y qué contenía?, preguntó la abogada. El oficial bajó la voz. El laboratorio preliminar indica que no es medicina, es una sustancia tóxica, altamente peligrosa. Por un momento no escuché nada más. Todo se volvió un zumbido seco lejano. Mi hijo, mi propio hijo, había tenido en su casa un veneno escondido. No era solo una sospecha, no era solo un malentendido, era real. Aranda respiró hondo. Ingresaron a la recámara. ¿Hubo resistencia? El policía negó con la cabeza. Él no estaba. Salió temprano. Pero encontramos algo más que debe ver. Nos extendió una hoja plastificada. Era una impresión a color. Mi foto. Una copia de mi INE. Con una anotación escrita a mano al margen: incapacidad legal. Urgente. No sé si fue tristeza o rabia lo que me hizo arder por dentro, tal vez ambas. Eduardo quería declararme incompetente, quitarme todo sin que pudiera defenderme. La licenciada cerró la libreta del oficial. Procedan. Queda oficialmente detenido por intento de despojo, falsificación y posesión de sustancia tóxica con intención dolosa. Renata soltó un suspiro entrecortado. Mariela me abrazó con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi espalda. Pero la pesadilla no había terminado ahí. 3 minutos después entró corriendo otro oficial. «¿Lo tenemos?», anunció. «Fue detenido a 2 cuadras de aquí». Venía hacia la comandancia. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Mariela buscó mi mano. «Abuelita, ya pasó, ya estamos a salvo». Yo quería creerle. Quería abrazarla, llorar
dejar que todo se derrumbara. Pero todavía no podía, todavía faltaba enfrentarlo. Media hora después nos llamaron a la sala de declaraciones. Eduardo estaba ahí, esposado con la mirada perdida. Cuando me vio entrar, me lanzó una sonrisa torcida. «Mamá», murmuró. «¿Feliz?» No pude responderle. No encontraba palabras que alcanzaran a describir lo que sentía. Era como ver a un desconocido con el rostro de mi hijo. La licenciada habló por mí. «El señor Reséndiz está siendo notificado de los cargos. Usted solo debe confirmar que desea proceder». Eduardo levantó la vista y su falsa ternura se evaporó por completo. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿A tu propio hijo?». Su voz estaba llena de odio, pero también de algo más oscuro: orgullo herido, vergüenza disfrazada de soberbia. Y aún así intentó manipularme, incluso esposado, incluso cercado. «Si tú me hubieras dado lo que me correspondía», escupió, «nada de esto habría pasado». Respiré hondo. «Lo que te correspondía era respeto», dije. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. «Y cariño». «No lo que hiciste». Eduardo rió sin humor. «El cariño no paga deudas, mamá. Ni las deudas justifican destruir la vida de tu propia madre». Él apartó la mirada. La licenciada me entregó un documento. «Si firmas aquí, confirmas que quieres presentar cargos formales». Mi mano tembló un segundo, no por duda, por dolor, por duelo. Eduardo alzó la voz. «No sabes lo que estás haciendo. Van a meterme años, mamá». «Fue tu elección», susurré, «no la mía». Tomé la pluma y firmé. Mariela se lanzó a mis brazos llorando. Renata me sostuvo del hombro. El oficial se llevó a Eduardo. Ya no gritó, ya no insultó, solo murmuró una frase que jamás olvidaré. «Eres igual que mi padre. Eres igualita». Esa fue la última vez que escuché su voz. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, peritajes, abogados y declaraciones. Descubrimos que Eduardo tenía deudas enormes con prestamistas y había falsificado documentos desde hacía meses. Había vendido objetos míos sin permiso. Había mentido a medio mundo. La prensa nunca se enteró, gracias a Dios, pero el escándalo sacudió a toda la familia. Unos me creyeron, otros no. Otros preferían no opinar. Pero Mariela y yo nos tuvimos la una a la otra, y eso nos salvó. El juez dictaminó prisión preventiva y luego, al finalizar el proceso, una condena larga por falsificación, tentativa de despojo y tentativa de daño físico. No fue un triunfo, fue un cierre, un final triste para algo que nunca debió haber ocurrido. Hoy, un año después, escribo esta historia desde la cocina de mi nueva casa, mientras Mariela prepara café, uno que yo puedo beber sin miedo. La niña ya no tiembla al dormir. Yo ya no salto cada vez que tocan la puerta. Hemos acudido a terapia, hablamos mucho, lloramos lo necesario, y aunque la herida sigue ahí, ya no sangra. Ahora es una cicatriz, una advertencia y una prueba de que incluso en el peor momento, la verdad puede triunfar. Si mi nieta no me hubiera enviado ese mensaje, si no me hubiera levantado de la mesa esa noche, tal vez no estaría aquí para contarlo. Por eso, si tú que escuchas esto tienes una duda, una sospecha, una voz interna que te dice que algo no está bien, hazle caso, no la ignores, no la calles. Las apariencias engañan. Y a veces la traición llega desde quien menos imaginamos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió o te dejó pensando, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias.
Y si quieres seguir explorando relatos como este, llenos de fuerza, valentía y esperanza, suscríbete al canal. Cada día compartimos nuevas historias que, como esta, pueden abrir ojos y sanar corazones. Nos vemos en la siguiente.